Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase número 22 y vamos a iniciar con un ejercicio para los fanáticos de la matemática, que es el cálculo del momento de inercia de una barra homogénea con respecto a un eje de rotación. ¿Ya? Vamos a empezar con ese. Es un cálculo sencillo. Lo más difícil del cálculo es el planteamiento, eso lo voy a hacer yo, pero si no se sienten tan bien en eso, no hay que preocuparse. Esta primera parte solamente tiene como objetivo que ustedes lo conozcan y vean cómo se hace. Y bueno, en el futuro, cuando necesiten plantear una integral, ya van a estar preparados para ello, no ahora. Así que les planteo la situación. Para hacerlo un poquito general, ¿okay? Para hacerlo un poquito general, la idea es que voy a considerar una barra, ¿ya? Esa barra, voy a poner el eje en cualquier parte, ¿ya? Digamos, imagínense que este es un eje que pasa por la barra y la barra la hacen girar alrededor de ese eje, ¿ya? O sea, si ven aquí mi lápiz, es como que pongan el eje acá y esto lo hacen girar así, ¿ok? Entonces el eje pasa por un punto. No quise ponerlo en medio porque eso me da solamente el resultado del momento de inercia con respecto al centro de masa. No quise ponerlo en el borde porque eso me daría solamente el momento de inercia con respecto a la esquina. Lo puse en un lugar cualquiera que cumple esta condición, que va desde menos a. ¿Por qué menos a? Porque este para nosotros va a representar el eje X, ¿ya? Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Entonces la idea es que a es un número positivo y a más b da igual al largo de la barra. Otra característica que va a tener la barra es que es homogénea. ¿Ya? Homogénea significa que cualquier pedacito que ustedes elijan, por ejemplo, de 1 centímetro de largo, va a tener la misma masa que cualquier otro pedacito de 1 centímetro de largo. Esa es la idea de homogeneidad, que sea construido de un material que sea idéntico. O sea, si ustedes cortan cualquier pedacito de un centímetro, supongamos que eso pesa 1 gramo, ¿no? Es para simplificar, si no, la distribución de masa sería no homogénea y sería distinta. Otra cosa, este es un pedacito, esto que está aquí, es un pedacito de masa. Cuando es un pedacito diferencial de masa, lo voy a escribir como dm. ¿Ya? ¿Ok? Ese dm, ¿verdad? Lo podemos escribir en términos de x como un dx. O sea, desde el punto de vista de matemático, esa masa de ese pedacito está asociado a un pedacito de barra de tamaño delta x. ¿Ya? Eso es para pensar eh, en términos de elemento diferencial, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la masa de ese pedacito diferencial? Bueno, si la masa total es m, ¿ya? Ah, ¿sí? Si el largo total es L y lo divido por M, ese es como el factor de peso, el factor de ponderación, y lo multiplico por, no, es al revés, es M, digamos, si la masa completa, acá lo voy a poner, si la masa completa pesa L, ¿ya? Entonces, multiplicado por dx, nos daría ese factor. ¿Ah? Lo mismo que si uno dijera, a ver, el pedacito de masa es a dx, o sea, es como decir, si la masa es chiquita, tiene un tamaño de x, entonces la masa grande tiene tamaño L. ¿Ya? Si esto ustedes lo separan, o sea, lo despejan el dm, les da esto que está acá.
¿Ya? Esto es simplemente proporcionalidad o una regla de tres, como le llaman, como le gusta llamar. ¿Ok? Así que tenemos eso. ¿Qué otra cosa? Definición de momento de inercia. Definición. Dice el momento de inercia con respecto a un eje es la sumatoria de R sub i al cuadrado por m sub i. ¿Ya? R sub i al cuadrado por m sub i. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un conjunto de masas, eso lo vimos la sesión pasada, si tienen un conjunto de masas, entonces toman la distancia desde el eje hasta la masa, y esa distancia va al cuadrado por el MI, y le suman la siguiente. Bueno, eso en términos de integral sería equivalente a integrar esta cosa sobre toda la masa, ¿ya? De x al cuadrado, que sería la distancia que hay, ¿verdad? Desde el eje hasta algún punto de la masa, en este caso sería la distancia x, eso vendría a ser equivalente al RI al cuadrado, ¿no? Multiplicado por dm. Entonces ahí lo que están haciendo es una suma diferencial, ¿verdad? De cada uno de los pedacitos multiplicado por la distancia al cuadrado a la que se encuentra al eje de referencia, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar eso un poquito más. Entonces quedaría una integral x al cuadrado, el dm lo reemplazamos por esto de acá, entonces quedaría m dividido por l por dx, y como ahora el límite de integración está en x, los límites de integración los tenemos que definir en términos de x, aquí vamos a poner de menos a hasta b. Y lo que tenemos que hacer es hacer esta integral. Solamente eso. ¿Ok? Así que sacamos todas las constantes que tengamos acá salen para afuera. En este caso, m dividido por l es la constante, sale para afuera. Y nos quedaría la integral desde menos a hasta b de x al cuadrado por dx. ¿Ok? Fíjense todo lo que hicimos, todo el paso. Pudimos expresar un tamaño infinitesimal de la masa en términos de x, ¿ya? Con esta relación de proporcionalidad. Luego interpretamos, ¿ya? O reinterpretamos el momento de inercia definido como un conjunto de partículas hacia una interpretación para un conjunto infinito de partículas, ¿ya? Pasamos de una sumatoria a una integral. Esta es una parte súper compleja desde el punto de vista de abstracción, ¿ya? Y que uno lo empieza a dominar por ahí por tercer año, así que vamos tranquilos para pasar de aquí a acá. En física 120 van a tener que hacer mucho este tipo de relaciones, de sumatoria a integración. Luego, reescribimos entonces la integral con todos los ingredientes que están acá, y ahora llegamos a una integral que sí sabemos calcular, ¿no? Así que, entonces, ponemos aquí la constante, y acá tenemos x cuadrado, al integrarlo sería x cubo tercios, y los límites de integración va desde menos a hasta b. Así que sacamos todas las constantes por afuera, m dividido por 3L, y aquí quedaría el x cubo evaluado en la expresión, digamos, límite superior, así que sería b al cubo, menos a al cubo. Pero acuérdense, cuando uno eleva a una potencia impar, ese menos se mantiene. Cuando uno eleva a una potencia par, el menos desaparece. Así que aquí el menos se mantiene. Así que menos con menos da más. Y quedaría a al cubo. ¿Ok? Así que esa sería nuestra
nuestro cálculo matemático, le vamos a poner aquí un cuadrito que representa que está demostrado, y vamos a tomar dos situaciones. ¿Ya? Situación 1. ¿Qué pasa cuando A es L medios y B es L medios? ¿Se acuerdan que si A es L medios, quiere decir que estamos poniendo el eje en el centro de masa, ¿sí? En el centro de la barra, desde menos L medios hasta L medios. Así que esto significa eje pasa por centro de masa. ¿Ya? En ese caso, nos quedaría I, vamos a ponerla aquí con respecto al centro de masa, es M dividido por 3L, y aquí quedaría L medios al cubo. Entonces sería L cubo y 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más la misma cosa aquí, ¿no? L medios al cubo es L cubo dividido por 8. La suma de estos dos términos que ven acá es L cubo cuartos, así que todo esto me queda M L cubo dividido por L cubo dividido por L da L cuadrado, y 3 por 4 da 12. Permiso. Ya, ahí estamos. Así que ml cuadrado 12avos. Esto sería entonces el centro, perdón, el momento de inercia de la barra homogénea cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa, ¿verdad? Este símbolo significa un montón de cosas, así que hay que tener cuidado ahí. Vamos con el caso 2. El caso 2 es A igual a 0 y B igual a L. Vámonos acá. A igual a 0 significa que el eje lo trasladamos hasta acá, y B igual a L. ¿Ya? Así que en este caso estamos con una esquina, ¿ya? Entonces, el momento de inercia de la barra con respecto a la esquina va a ser igual a, este es el término que tenemos que copiar acá, M dividido por 3L, B cubo vale L cubo, y A cubo vale 0. Así que sería M L cubo dividido por L cuadrado, tercios. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que les mencionaba la vez pasada, este término es 4 veces más grande que este. ¿Ya? O sea, se adquiere mucho momento de inercia, mucha inercia de la barra, si ustedes la toman por una esquina, aquí si la toman por el centro de la barra. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejercicio simplemente para que ustedes vean, sin ánimo de lucirnos ni nada de eso, pero simplemente para que ustedes vean cómo funciona, digamos, los cálculos de momento de inercia cuando tenemos un sistema de partículas continuo, ¿ya? No un sistema discreto. Acuérdense, la palabra discreto significa que son un número fijo, ¿ya? Finito, de partículas que están puestas en algún lado y uno usa esta expresión. Pero si tenemos un sistema continuo, donde lo podemos representar como un conjunto infinito de masitas pequeñas, infinitesimalmente pequeñas, que van de aquí a acá, entonces tenemos que transformar esta sumatoria en una integral y poder hacer la integración que está acá. ¿Ok? Veamos si hay alguna pregunta para esta parte, algo que no hayan entendido del cálculo, y aprovechamos de resolverlo antes de pasar a la siguiente parte. ¿Ok? Entonces, normalmente ustedes van a encontrar
las tablas que les mostré yo la sesión pasada, las tablas donde vienen los momentos de inercia, y casi siempre todos los momentos de inercia vienen representados con respecto al centro de masa. No vienen en todos los casos, no es como lo que acabamos de hacer, que dependiendo cuánto valía A, cuánto valía B, podíamos poner el eje en cualquier parte. Típicamente ustedes van a encontrar una tabla donde dice el momento de inercia de una pelota, el momento de inercia de una barra con respecto al centro de masa. Entonces, ¿cómo uno puede obtener el momento de inercia con respecto a otro eje? ¿Ya? No el centro de masa, sino otro eje que pueda aparecer por ahí. ¿Ya? Y este es un teorema que se llama teorema de ejes paralelos, ¿ya? Que dice que si ustedes tienen el momento de inercia con respecto al centro de masa, entonces pueden encontrar el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje, simplemente agregando un término. ¿Ya? ¿Cuál es este término? Es la masa del cuerpo por la distancia que hay entre el eje y el centro de masa del cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en el I del centro de masa, ¿no? Entonces tenemos el I del centro de masa de la barra, que sería ml cuadrado dividido por 12. ¿Ya? Y aquí tienen la barra. Pero resulta que la barra no la tienen, una barra de largo L, etcétera, masa M, no la tienen pivoteada con un eje con respecto al centro de masa, sino que la tienen con respecto a la esquina. ¿Ya? Con respecto a la esquina. ¿Ya? Y este es un eje que sale de la pantalla, ¿ya? Y esta barra gira así. ¿Ya? Gira así. Entonces, supongamos que nosotros solamente conocemos el momento de inercia de un eje que pasa por el centro, pero estamos interesados en un caso particular cuando pasa por la esquina. ¿Ya? Y supongamos que no conocemos el caso 2, ¿ya? Que tenemos esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? El teorema nos dice que el momento de inercia con respecto a cualquier eje es el momento con respecto al centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que hay entre el eje de rotación y el centro de masa del cuerpo. En este caso es L medios al cuadrado. Esto es lo que aparece en la fórmula común D cuadrado. ¿Ya? Es la distancia que hay entre el eje y el centro de masa. Cuando la distancia entre el eje y el centro de masa es cero, o sea, cuando estamos interesados aquí, es la misma. ¿Tá? Así que, por lo menos, es lógica esa parte. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Así que sería m L cuadrado 12avos más m L cuadrado, y abajo el 2 al cuadrado sería 4. Así que ponemos como denominador común 12 y nos da aquí arriba ml cuadrado más 3 por ml cuadrado. Resultado, 4 ml cuadrado 12avos, que es igual a 1/3. ml al cuadrado. ¿Ya? Y logramos lo que tenemos acá. ¿Se fijan? Entonces, ese teorema, que aparentemente es muy, bueno, que es muy sencillo, ¿no? El teorema es muy sencillo, pero nos va a sacar de problemas cuando tengamos, por ejemplo, otro eje, ¿no? Hay cosas bien tontas, pero en física todo se puede, todo se vale, ¿no? Que ahí tenemos una rueda y conocemos el momento de inercia con respecto a un punto que pasa por el centro, ¿no? Ese es el I del centro de masa que viene en la tablita que les mostré hace 2 días.
Entonces alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de hacer girar esto con respecto a un eje que pasa por el centro, lo hago girar con respecto a este eje que está por acá? ¿Ya? A R medios. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer ahí es I va a ser I con respecto al centro de masa más la masa del cuerpo, que es la masa de toda la rueda, por R medios, que sería la distancia que hay entre el centro de masa y el eje nuevo que voy a poner, al cuadrado. Y así lo encuentro. Bien, bien fácil. Y así se evitan hacer una integral que sería imposible de resolver, ¿no? Aquí a este nivel. ¿Ok? Así que volvamos a la presentación. Para poder hacer el primer problema, que es el problema clave. Siempre tenemos un problema clave que incluye casi todos los elementos que necesitamos en la semana o en el curso. Este va a ser el problema, ya un problema más cercano a la realidad, cercano al verano. Y la idea entonces es, tenemos un abanico de estos de ventilador de techo, ¿ya? Y dice, bueno, dice un montón de cosas, ¿no? Dice que se cuelga el techo, demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante, 240 vueltas por minuto, y cuando lo miras desde abajo gira en sentido contrario al de los punteros de reloj, ¿ok? Dice, y cada una de las 3 aspas del ventilador tiene masa cercana a 2,5 kilos, es bastante pesada cada una de estas aspas, y el largo de cada aspa es 60 centímetros, ¿ok? Muy bien. Hay dos preguntas que interesa hacer con esto, ¿no? Primero es, ¿cuánto vale el momento de inercia, ¿ya?, de este objeto que está girando con respecto al centro, ¿ya? Bajo una aproximación bien burda, que es decir, tenemos 3 barras homogéneas, ¿ya?, que parten desde el mismo punto, ¿ya?, para que sea más sencillo. ¿Ok? ¿Cómo están para trabajar? Entonces la pregunta es, a ver, déjenme ver aquí. La primera pregunta es, déjenme que aparezca, ahí está. La primera pregunta es, ¿cuánto vale I? La aproximación bien sencilla que vamos a hacer es que hay 1, 2, 3. O sea, nuestro sistema físico es bien sencillo. Tenemos 3 barras del mismo largo, de 60 centímetros cada una, o de 0,60 metros. La masa de cada barra es 2,5 kilogramos. ¿Ya? Tenemos 3. ¿Ya? Y vamos primero a pensar en este problema antes de hincarle el diente. ¿Ok? Así que voy a cortar un pelito la grabación. Ok, vamos a ver la estructura. Fíjense que si ustedes tienen, vamos a suponer, 1, 2, 3, 4 partículas unidas a un alambre ideal, de masa cero, lo que sea, entonces uno calcularía el momento de inercia, por ejemplo, con respecto a un eje que pase por esta esquina, lo calcularía como la suma de los MI por los RI al cuadrado. ¿Ok? Supongamos que tengo, ese es como si tuviera una varilla discreta, ¿no?, de masa discreta. Si tuviera por acá otra varilla de masa discreta, con una masa aquí, acá, 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 se calcularía igual, ¿ya? Se calcularía como I, MI, RI al cuadrado, ¿no? Entonces, pero si se dan cuenta, todo esto que está aquí es una suma. Así que cuando tenemos varias componentes del cuerpo, lo que hacemos básicamente
O sea, cuando tenemos un cuerpo sencillo o tenemos un cuerpo más complejo, lo que hacemos básicamente es incrementar el número, esto lo voy a borrar, incrementar el número de partículas que tiene el cuerpo, pero al final es un término sumativo. Así que básicamente sería I1 más I2 más I3. ¿Ya? La justificación de por qué podemos sumar los momentos de inercia de cada barra para obtener la barra completa es simplemente la definición de momento de inercia, ¿no? El momento de inercia está definido como una cantidad sumativa por cada una de las masas, así que al agregar más masas que aportan con otro momento de inercia, simplemente se van sumando los momentos de inercia. Lo único que hay que tener cuidado es que todos los momentos de inercia estén hechos con respecto al mismo eje, estén descritos con respecto al mismo eje. ¿Ok? Así que calculemos I. I para una barra, para una de las aletas de este ventilador. Entonces, el I para una barra sería, está pivoteada con respecto a la esquina, ¿verdad? Con respecto a la esquina, así que es 1/3 ml cuadrado, y el I de todo el ventilador sería 3 veces esto, así que sería ml cuadrado. Esas son las 3 aspas, ¿no? ¿Ya? Así que ahí lo tenemos. ml cuadrado. Entonces, momento inercia del ventilador, ml cuadrado. Bien sencillo. ¿Qué pasa si no nos acordamos? Nos vamos a la tabla, buscamos el momento de inercia con respecto al centro de masa, le sumamos el L medios al cuadrado y multiplicamos por 3. O sea, hacemos esto lentamente. Como aquí hasta lo resolvimos con integral, ya lo tenemos hecho. ¿Ok? Siguiente cosa. ¿Cuál sería la energía cinética de rotación? Bueno, la energía cinética de rotación, una vez que ya conocemos el momento de inercia de un objeto, ¿ya? Sería, acuérdense de la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando es rotación, es 1/2. En vez de masa, se usa la inercia, y en vez de velocidad al cuadrado, se usa la angular al cuadrado. Así que aquí dice que cuando alcanzamos la rapidez angular máxima, que sería 240 revoluciones por minuto, lo voy a escribir acá para que recordemos un poco cosas de física 100. El ventilador sería ml cuadrado y el omega cuadrado sería 240 al cuadrado, y revoluciones por minuto significa que son vueltas por minuto. ¿Ya? Lo único que nos quedaría sería cambiar las vueltas, serían 2pi radianes, es lo que tiene una vuelta. Perdón, este va al cuadrado, ¿no? Vuelta, claro. Lo vamos a poner por acá. Se nos quedó grande esto. ¿Ya? Entonces, 2pi dividido por una vuelta, 2pi al cuadrado radianes dividido por vuelta al cuadrado, así se anulan las vueltas, y nos queda el minuto. Entonces sería 1 minuto son 60 segundos, y si lo elevamos al cuadrado, se nos van los segundos, se nos van los minutos, perdón. Así que
vamos a eliminar vuelta con vuelta, minuto con minuto, y ahí ya nos va a quedar en términos del sistema internacional y todo lo que queramos. Así que tendríamos un medio, la masa es 2,5 kilos, la longitud sería 0,60 metros al cuadrado, por 2pi al cuadrado, sería 4pi al cuadrado, dividido por 60 al cuadrado, y todo eso sería en joules. ¿Ok? Y ahí le metemos calculadora y tenemos el problema resuelto. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con energía cinética de rotación, para que quede todo bien claro, y hablar sobre un objeto que se traslada rodando. ¿Ya? Y a lo mejor hasta ahí vamos a llegar, y así aprovecho de entregarle las notas ahora. Muy bien, la energía cinética de un objeto que se traslada rodando. ¿Ya? Para eso vamos a usar este de acá. Vamos a suponer que tenemos una rueda sólida, como esta, ¿ya? Y el momento de inercia con respecto al centro de masa, o sea, con respecto a un eje que pasa por el centro, es mr cuadrado medios. ¿Ya? Es para que lo tengamos presente. Mr cuadrado medios, ese es el valor típico. ¿Ya? Y ahí ya arreglé esto, ¿no? Y vamos a considerar este ejercicio. ¿Ya? Son 3 situaciones. La primera situación es, vamos a considerar que tenemos un cilindro sólido, como el de la rueda que mostré, de masa m y radio r, que se desliza sin rodar. ¿Ya? Desliza sin rodar. ¿Qué significa eso? Que simplemente resbala. Es como si lo lanzáramos en una pista de patinaje de hielo, ¿no? Lo lanzamos, lo lanzamos de manera horizontal, y en ningún momento empieza a rodar, simplemente resbala. Es como cuando ustedes se resbalan, exactamente lo mismo. No están girando, sino que directamente avanzan. Segundo caso, vamos a considerar el mismo cilindro, pero ahora con un eje que pasa por el centro de masa, y lo hacemos girar con respecto a su eje principal. Y el tercer caso, el mismo cilindro, pero ahora lo que hace es que va rodando, o sea, va como una rueda, va rodando, se va moviendo hacia la derecha con rapidez v, velocidad v, ¿ya? Y por lo tanto va girando con algún omega, ¿ya? En estos 3 casos, ¿cuánto vale la energía cinética de la rueda? ¿Ya? Así que les pido que, para despertarlos un poquito, hagan la captura, y nos vamos a trabajar 5 minutos, simplemente para plantear la solución y encontrar cuáles son las dificultades, si es que hay dificultades. ¿Ok? Así que eso les voy a pedir. Seguimos siendo 3 grupos, y nos vemos en 5 minutos, ni un minuto más, porque vamos a hacerlo acá. Pero es muy importante que ustedes planteen, bueno, si hubiese una dificultad, primero entender los problemas, entender las situaciones, y luego es, bueno, qué es lo que pasa con cada una de ellas. Y luego hablamos un poco de este ejercicio. Así que nos vemos en 5 minutos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, como vimos, esta parte es una rueda que solamente tiene traslación, por lo tanto tiene energía cinética solamente de traslación, un medio de la masa completa por la velocidad al cuadrado.
Este solamente tiene rotación, en el segundo caso, así que esto rota con 1/2. Este es el I de un cilindro sólido por el omega cuadrado. ¿Ya? Son expresiones diferentes, pero este es el caso interesante, que es cuando una rueda va rodando y avanzando. En este caso, usamos la expresión que les puse aquí abajo, que es, entonces, como el centro de masa se está moviendo con velocidad v, entonces la energía cinética de este caso sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero además está rodando con respecto a su eje central. Entonces está rodando y está avanzando, ¿verdad? Está girando y está avanzando. ¿Ya? Esto significa que como gira con un omega, entonces le tenemos que sumar el 1/2 m r cuadrado medios que teníamos arriba por el omega cuadrado. Ahora viene lo interesante. Como esto va rodando en todo momento, tiene que haber una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Ya? Y la relación es la siguiente. Fíjense, si yo avanzo 1 metro, ¿ya? Significa que, a ver si voy a cambiar de color un poquito. Si yo avanzo 1 metro, significa que cuando avancé 1 metro, supongamos que 1 metro por segundo, ¿no? Cuando avancé en 1 segundo, avancé 1 metro, o sea, esto fue 1 metro hacia adelante, realmente lo que pasó es que yo avancé este pedacito por acá, que es 1 metro, ¿ah? Porque tengo que haber avanzado 1 metro tocando los puntos de la rueda del suelo. ¿Ya? Entonces hay una relación aquí puede ser hay una relación entre esta velocidad que tendría el borde, ¿ya? Con el ómega de la rueda. Pero esa relación ya la conocemos. ¿Ya? Sabemos de que un punto del extremo de la rueda que está girando, ¿ya? Se mueve con una velocidad de tal manera que la rapidez se relaciona con la rapidez angular por esta expresión. Así que esto lo vamos a poner allá para tener una sola expresión. Entonces, el K total, que era el difícil, digamos, el caso 3, sería 1/2 md cuadrado más 1/2 por 1/2 da 1/4 mr cuadrado. Y aquí donde dice el omega, vamos a reemplazar por v dividido por r. Así que queda v al cuadrado dividido por r al cuadrado. ¿Ok? Vamos a tachar lo que hay que tachar. ¿Ya? Y esto de aquí, este 1/2, también lo podemos ver como 2/4. Así que 2/4 más 1/4 da 3/4. 3/4 mv cuadrado. ¿Ya? Si se dan cuenta, la energía total de rotación, entonces, para una rueda que gira, no es 1/2 mv cuadrado. ¿Ya? Es más que eso. ¿Ya? Por el hecho de rotación. Hay un ejercicio muy antiguo que hacíamos acá. Déjenme ver si lo encuentro. Creo que está aquí. Este por mucho tiempo lo usamos en el curso, pero ya están de salida mis ídolos, así que es muy difícil volver a él. Se los voy a mostrar. Este es un ejercicio que usábamos en el curso, que dice una de las preguntas. El problema lo diseñé yo, porque estaba viendo un partido de tenis en la ESPN hace
no sé, 20 años, no sé, hace mucho tiempo, cuando Nadal recién estaba empezando. Y en esa época había un jugador que se llamaba Andy Roddick. No sé si alguno de ustedes es fanático del tenis y lo conoció, pero era famoso porque tenía uno de los saques más potentes eh, entre los tenistas de la época. Y Fernando González, que era un tenista chileno, tenía un saque que casi le alcanzaba a Roddick. Realmente el mano de piedra González era realmente muy potente su saque. Pero una de las cosas que me llamó la atención en ese partido, cuando me llaman la atención las cosas las anoto inmediatamente, era que alguien hizo el comentario, un argentino que estaba transmitiendo ahí, dice que, decía esto, ¿no? Una de las preguntas que se hacen varios comentaristas de tenis era por qué Rafael Nadal es capaz de ganarle a todos, en particular a su eterno rival Federer. Todavía están vivos estos tipos, todavía juegan, pero en esa época eran realmente, digamos, espectaculares, no les ganaba a nadie. Algunos comentaristas de ESPN comentaron que lo que sucedía era que Nadal, sin jugar tan rudo como Roddick, que era el tipo que sacaba más fuerte del circuito, podía generar bolas más pesadas. ¿Ya? Que era como raro, ¿no? Todas las pelotas tienen la misma masa, mg, entonces desde el punto de vista de un estudiante de física de primer año, esta cosa es como absurda, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las pelotas son iguales de pesadas, así que esa no puede ser una explicación científica a la pregunta Nadal y Federer golpean la pelota, digamos, ¿cómo la golpean? Entonces, venía lo siguiente. Algunos datos que yo conseguí ahí en la enciclopedia de algunos senadores, decía, Nadal y Federer golpean la pelota aproximadamente con la misma rapidez, 125 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso es lo que son capaces de devolver una pelota en juego. Pero se ha observado que la rapidez angular que Nadal le da a la bola es de 5.000 revoluciones por minuto, mientras Federer solamente logra 4.000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Así que saquen la cuenta. 5.000 versus 4.000. Y decíamos, construye una explicación más sencilla al término pelota más pesada, ¿no? Y una de las explicaciones que construíamos ahí era poder determinar cuál era la diferencia en energía de rotación que era capaz de producir Nadal versus lo que producía Federer, ¿no? Y era un porcentaje, no sé, un 5%, una cosa así. Lo hacíamos con gráficos de energía, pero ustedes saben que cuando se juega a este nivel, un 1% ya es suficiente como para ganar el partido, ¿no? Entonces, esta era una de las explicaciones ahí muy digamos, por encimita, que uno podía utilizar para entender por qué la persona que le contesta a Nadal, ¿ya? Le tiene que costar un poco más que el que le responde a Federer, ¿no? Federer es difícil responderle porque Federer la pone en la otra esquina, ¿ya? Pero Nadal no la pone en la otra esquina, Nadal la responde, pero la responde eh, igual de rápido que Federer, pero con muchas vueltas, ¿ya? Y eso hacía de que la energía cinética que llevaba la pelota sea superior, ¿no? Así que no sé si habían visto alguna vez una cosa como esta, pero es súper interesante una posible aplicación digamos, del efecto que tiene la rotación en un caso como este, ¿no? Así, ¿por qué no es tanto? ¿Por qué es un 5% y no más? Es simplemente porque la pelota de tenis es muy livianita, ¿no? Entonces, el efecto no era tanto. Así que, en lo que estábamos, ya para empezar a cerrar la clase de hoy, en lo que estábamos era que la energía cinética, esto es mayor a un medio mv cuadrado que normalmente tenemos. 3/4 es más que un medio, ¿no? Eh, es un 25% más en este caso, ¿no? Entonces, a ver, un medio, le sumo un cuarto, es 50% más, perdón, 50% más
energía cinética que adquiere esto comparado con la que tiene originalmente solamente con esto de acá. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta de otra cosa? Si han jugado el bowling, han practicado bowling, algunos de ustedes, cuando uno lanza la bola, aquí, cuando uno lanza la bola, uno la lanza con todo, ¿no? Pero uno se da cuenta que al principio resbala y de repente por acá la pelota empieza también a rodar. ¿Ya? O sea que como que la bola esta de boliche avanza, resbala y empieza a frenar hasta que se da una situación donde el borde ya no se mueve y empieza a rodar, ¿no? O sea, y lo que uno observa es que la velocidad inicial, ¿ya?, es mayor que la velocidad final que se da cuando va rodando. Y es simplemente porque inicialmente la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y un poco más acá, la energía cinética es un medio de la masa por una velocidad inferior al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad, perdón, no es por el m, por el i, por el omega cuadrado. Bueno, esto es 3/4, perdón, no es 3/4 porque es una bola, no es un cilindro, pero esto de acá significa que el resultado va a ser con una rapidez inferior, ¿ya? Y eso se debe a que esta energía inicial de traslación se tiene que compartir en una energía de traslación y una energía de rotación. La energía cambia muy poquito, ¿ya? Porque tanto la bola de boliche como la superficie de la línea, ¿ya?, no van a permitir perder tanta energía, ¿ya? Entonces, lo que realmente pasa es que la energía prácticamente se conserva aquí, pero disminuye la velocidad porque incrementa la rotación. Así que eso para que lo tengan en cuenta igual si juegan de verdad, no en un Wii o en algo así, sino cuando juegan de verdad en el bowling, fíjense en ese efecto. Al principio resbala y se empieza a frenar, pero es porque empieza a adquirir rotación, ¿no? Y la combinación de estas dos, en el mejor de los casos, cuando se conserva la energía, igual debe disminuir, no puede incrementar o no puede mantenerse, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, yo creo que tenemos top spin. ¿Qué más tenían? ¿Alguna pregunta?